Radio Puerto TV presenta. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión acá, en Punta Arenas. Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Recordarles, este programa se está transmitiendo ahora todos los martes, al ser las 9 de la noche, en las redes sociales de Radio Puerto TV, en la lista de reproducción Conversarte Costa Rica y en los canales oficiales de Liberty, Next TV y Liberty Go para todo el territorio nacional. Hoy, desde la bella perla del Pacífico, Punta Arenas, hoy estoy muy contento, muy agradecido y muy honrado de tener como invitado a una persona que realmente ha hecho bien las cosas. Vamos a trasladarnos hasta Buenos Aires de Punta Arenas. Vamos para la zona sur, allá, casi llegando a la frontera con Panamá. Hoy tenemos con nosotros como invitado al porteño de porteños. Digo porteño de porteños porque tiene historia allá en la zona sur, nace por aquel lado. Ahora vamos a hablar un poco al respecto. Estuvo fuera del país mucho tiempo. Se ha preparado demasiado, diría yo, sigue preparándose hacia su futuro y no sabemos cuándo se va a detener. Esperamos que falta mucho tiempo para ello. Ha sido parte del servicio público, de la administración pública, del sector privado, del sector educación, de ONGs. Bien, ¿qué no ha sido este señor? Hoy, Conversarte se siente honrado y orgulloso de tener como invitado principal a don William Barrantes Sáenz, muy conocido en el sector de Esparza de Punta Arenas y en la zona sur de nuestro país. William, un placer tenerte como invitado principal acá esta noche en Conversarte. Muy buenas noches, don Carlos, y muy agradecido por esta invitación y esperamos conversar con arte, así como usted sabe conducir estos programas tan importantes. Nada más un favor, que no me diga don. ¿Ah? Aquí ningún invitado me ha dicho don. Así que, Carlos, así. Muy bien. A secas. ¿Estamos? Excelente, estamos. Ya sabes cuál es la mecánica más o menos del programa, has visto alguno, creo, y vamos a iniciar entonces con vos esta noche. ¿Estamos? Estamos, no hay problema. William se llama William del Carmen Barrantes Sáenz. ¿Cierto? Es así. Y eso me lleva a recordar algunas cosas de mi vida. Siempre he sido William Barrantes. Ajá. Y Sáenz con mucho orgullo por mi madre, ¿verdad? Sin embargo, hasta hace poco, ya siendo un adulto, es que me doy cuenta que yo tengo un segundo nombre. ¿Cómo? ¿Hace poco? Hace poco, realmente hace unos 10 años, una cosa así. Estaba yo en el Seguro Social. Ajá. Y cuento esto como anécdota porque estaba esperando que me pasaran y como a veces hacen el anuncio ahí en la clínica. Ajá. Y decían William del Carmen Barrantes. Y yo no oía, no entendía que era conmigo hasta que ya un poco insistente plantea el asunto que es William del Carmen Barrantes. Y dije, no, tiene que ser yo. Ah, bueno. Ahí, porque es el Seguro Social el que le hace a uno utilizar el nombre completo que aparece en el registro civil. Claro. Es así. Y hasta hace poco fue que hasta hace poco, y sigo siendo pues William del Carmen, pero más conocido como William Barrantes Sáenz. William nace hace 70 años. Sí, señor. Fecha de nacimiento. 23 de mayo de 1952, sí, precisamente hace un par de meses que cumplí los 70 años, muy agradecido con mi familia y con la vida por haber llegado ya a las 7 décadas. ¿Cómo era William, chiquillo? ¿Cómo era William el niño? Con la relación con sus padres. Hay algo interesantísimo con mi vida
de infante. Yo nací en Concepción de Buenos Aires, con mucho orgullo, en el distrito de Pilas, ahora. Sin embargo, papá ha sido siempre como una especie de nómada. Yo nací en Concepción, pero vivimos en Las Pilas, en el distrito Pilas, y parte de mi infancia, casi como unos 15 años, vivimos en un lugar que antes se llamaba Bajos del Maíz, o Maíz de los Uvas, que hoy se llama Colinas de Buenos Aires. Y ahí pasé mi infancia, pero pasando de distintos lugares, de un lugar a otro, precisamente porque papá le gustaba moverse en fincas, en actividades comunales. Era un líder nato en la parte comunal y entonces aparecía mucho en distintas actividades. Y eso nos llevaba a estar en diferentes lugares. A distintos lugares. Aquí dice que fue diputado incluso. Sí, eso fue una de las cosas anecdóticas de él, en cierta manera, porque él fue llamado en los años 60 y algo. Bueno, en los 60 ya era coordinador de ciertas áreas cantonales y de la región. Perdió las elecciones, por cierto, con don Chico Orlich, por cierto. Y ahí vivíamos en aquel entonces un tiempito en Buenos Aires, pues estaba muy pequeño, yo casi no recuerdo esa infancia. Ok, justamente, gracias por tocar el tema. ¿Cómo era la relación con tu papá propiamente? Muy, muy cercana y de líder, porque tengo una larga historia de contar con mi padre, porque siempre anduve con él, no solamente conociendo San José o yendo a reuniones, en actividades de partido o viviendo en los lugares que él se desempeñaba. Y eso me llevó, vamos a tener un arraigo distinto, lo cual en cierta manera explica parte de mi vivencia en distintas partes no solo de Costa Rica, sino también fuera del país, del mundo, exactamente. Y eso es precisamente parte del aprendizaje de papá y de mamá también, que siempre lo siguió y estuvo muy cercano. Doña Jacinta. Doña Jacinta Sáenz Chavarría. ¿Cuál es el nombre de tu padre? Mi nombre es Daniel, le decían más conocido como Danielón Barrantes Campos, ¿verdad? Hijo de Benjamín Barrantes Villalobos. Y el papá de Benjamín Barrantes Villalobos es Frutoso Barrantes, lo cual es una enorme familia oriunda de San Ramón. Pero casi la cepa de los Barrantes están unos en la zona de Guanacaste, sobre todo Jancha, Nicoya y Santa Cruz, pero hay otras áreas de tíos abuelos, que están en la zona sur y también en la zona norte de Alajuela. Los Barrantes de William del Carmen inician su periplo acá en San Ramón propiamente. Así es, los Barrantes Campos, porque mi abuela Evangelina Campos Cedeño era oriunda también de San Ramón. Sin embargo, ellos fueron a vivir por una coyuntura política, dicho sea de paso, que muy poca gente conoce, pero papá tuvo que salir de San José, donde trabajaba en el Ministerio de Seguridad de aquel entonces, e irse a la zona sur. Y se fue precisamente viajando a través de Punta Arenas y yendo hacia la zona de Golfito, a través de una embarcación que los llevó allá, y ahí empezó su vida ya a los 18 y 19 años, y es ahí donde conocí a mamá, Jacinta Sáenz, hija de doña Dora, que se casa con él, y ahí funda la familia Barrantes Sáenz. ¿A qué edad se casa tu papá? Mira, tenía como unos 21 años cuando se casa. Mamá tenía 15 años. 15 años. Sí, eso es una de las cosas interesantes, porque si alguien hubiera pensado en este momento de que alguien de 15 años, y eso es parte de los cambios que hemos vivido. Era otra época realmente. Era otra época. Y entonces mamá se casa y tiene, digamos, un año después, nazco yo, yo soy el hijo mayor de 5 hijos que tuvo mamá y papá. ¿Y cómo era? Te hago otra vez la pregunta, pero del otro lado. ¿Cómo era la relación de William, el chiquito, con doña Jacinta? Muy bien, eso es una cosa bien interesante, porque desde que yo recuerdo, yo siempre tuve dos madres, dos mamás. Sí.
Resulta que cuando yo tenía 2 o 3 años, mi abuela queda viuda y se viene a vivir con ustedes. Con nosotros. Bueno, con mamá Sí. y papá. Y entonces mamá, Fidelina Chavarría Mora, se convierte en mi mamá. ¿Tu abuela? Mi abuela. Ah, ok. Pero yo tenía, por eso les digo que tengo 2 mamás. No, Tuve pero 2 mamás. Es que le dijo mamá también. O sea, se vio en los ojos. Ustedes tal vez no lo notaron Sí. en cámara, en sus televisores o en sus aparatos celulares. Pero cuando él dijo mamá, que se refería a la abuela, hubo un brillo muy particular. Muy particular. Es que esa vida me llevó muy, muy cercana a ella porque me le convertí en cierta manera en algo a proteger y ayudar. Por ejemplo, en la escuela primaria que yo hice en Colinas o en la escuela Maíz de los UBA, llegaba hasta 3er grado y nada más, hasta ahí llegaba uno. Papá en aquel entonces dijo, no, este muchacho tiene que ir a estudiar a otra escuela. Veo aquí, justamente, ahora que tocas el tema, veo acá que te ingresan a una escuela donde el único alumno era William. Sí, precisamente esa es la coincidencia. Resulta ser que al 3er grado yo tengo que ir a la escuela 12 de marzo de Pérez Celedón a cursar el 4º y 5º grado. Ajá. El 6º grado ya yo tenía mis 12 años y me rebelé en cierta manera. Ella decía, ¿para qué estudiar más? La mayoría del pueblo tenía 3er grado, ¿para qué yo estudiar? Sí. No tenía sentido. Y esa especial coyuntura que aprovecho para agradecer eternamente a don Rafael Pérez, que era el maestro unidocente de la escuela de Colinas. Y una tarde, cuando ya empezaban las clases, le dijo a papá, oiga, ¿por qué no pones a tu chiquillo, a tu hijo a terminar el 6º grado? Y entonces, ¿pero a qué hora? Si usted tiene que trabajar todo el día. Y dice, no, pues yo le puedo dar a usted, le puedo dar las clases a William en la tarde-noche. Y esa fue la primera reacción. Y dice, no, ¿cómo va a ser? Yo las tardes las necesito para jugar ir a la mejenga, ir a jugar fútbol. ¿Cómo va a ser uno ya a 12 años de edad ir uno otra vez a la escuela? No. Sin embargo, papá impuso su criterio y dijo, no, si eso es así, pregunte a ver si usted está autorizado y si puede darle el 6º grado a William, hacemos un horario especial. Él sigue trabajando en la finca como tenía que hacerlo, como peón agrícola, y en la tarde después va a la escuela. Y don Miguel Pérez dice, bueno, hagamos una cosa, no le voy todos los días, que de vez en cuando en las mejengas más fuertes que vaya a jugar también, porque sé que es bueno jugando. Bueno, era flexible entonces. Claro, porque era el único estudiante. Claro. Entonces podía tener la tutoría para que me pudiera inducir sobre elementos que a mí me parece que me siguieron toda la vida, porque una de las cosas que más me enseñó Pérez, el maestro, fue las matemáticas, las ciencias, y después la parte de los resolver problemas, el planteo matemáticas, cómo se hacen los planteamientos de matemática para resolverlos. Y eso me parece que esa es la semilla de que mi área principal de conocimientos es la economía. Eso dejó marcado a William Barrantes entonces a los 12 años. Para toda la vida, porque el hecho de saber que podía entender más o con alguna facilidad, porque no es fácil, las matemáticas me llevó a que fuera bueno en matemáticas y en ciencias en el colegio y también en la universidad. Es que si hay alguien estudioso, si hay alguien que está preparado, que es académicamente está muy alto, es este invitado de esta noche, don William Barrantes. Qué interesante. Si hay alguien que dejó marcada tu infancia, fue el profesor, el maestro. El maestro Pérez. ¿Okay? Bueno, y con esto nos vamos a nuestro primer corte. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Regresamos con el invitado de esta noche, don William Barrantes. Ya regresamos.
Continuamos, regresamos ya a la segunda parte de Conversarte, el arte de conversar. Para aquellos que están apenas ingresando con nuestra sintonía, hoy tenemos como invitado especial al señor William Barrantes. William ha sido un referente en los últimos 15 años acá en Punta Arenas de la educación superior privada puntarenense, en Esparza de Punta Arenas. Tiene o deja su ombligo en Buenos Aires, allá en la zona sur. Y bueno, aquí continuamos conversando con William. William, 1968. Vámonos para 1968. Creo que tus padres abren un negocio, o un salón, o una cantina, o algo en Buenos Aires. Hablemos un poquito de eso. Sí, eso fue una cuestión coyuntural porque, como había mencionado, papá estaba muy vinculado a actividades comunales y también del Partido Liberación Nacional, que fue un referente en la zona sur y todavía, y alguna gente ya, sobre todo mayor, lo recuerda como Danielón Barrantes. En el 68 es nombrado coordinador de la parte de campaña de toda la zona sur, pero no podíamos hacerlo desde Colinas. Claro. Entonces papá decide darle en administración y en un negocio a mi tía Beleida, que Dios la tenga en la gloria, y él decide irse a vivir a Buenos Aires Centro. O sea, se trasladan con ese espíritu nómada que tenía tu papá. Exacto. Okay. Y eso hace que papá no solamente alquile una casa, que todavía recuerdo el nombre de quien le alquiló la casa, que era don Reyes Alvarado. Nos alquila la casa, pero papá no solamente puede vivir, y de hecho las campañas políticas en aquel entonces no eran pagadas, ni mucho menos, sino que había que hacer un trabajo. Entonces él monta un negocito que era un salón, alquila un salón ahí, y monta una actividad relacionada con la parte de atender como cantina, pero también hacía presentaciones, traía conjuntos musicales. Era como un salón de variedades. Un salón de variedades, sí, exacto. Y entonces traía invitados y eso hacía que papá tuviera una actividad, pero que a su vez no era exactamente papá porque era un gran animador. Y puedo contarte que de las cosas que aprendí o que me maravillan de la capacidad de papá, era la capacidad de narrar cosas, como por ejemplo una corrida de toros. Y yo estoy seguro que si alguien en Buenos Aires ve mi programa, decir, es que yo lo conocí porque era excelente en ese tipo de actividades. O incluso narrar una fiesta o un desfile, o traer artistas. Esa actividad, digamos, se emparejaba muy bien con lo que él hacía, pero no era suficiente, porque en aquel entonces también Buenos Aires estaban, como ahora, en condiciones de pobreza muy fuertes. Pero más pobreza había en aquel entonces, y eso lo llevó a que también trabajara no solamente como coordinador de campaña, sino que hiciera algunas rutas de Buenos Aires a San Isidro en los buses que iban como chofer, ¿verdad? Como conductor de Buenos Aires a San Isidro. O sea, le entraba a todo prácticamente. Exactamente. Esa es una actividad que uno aprende a través del emprendedurismo, la fuerza de no. Pero lo curioso es que precisamente en esta ciudad se desarrolla la Asamblea Provincial del Partido Liberación Nacional en el 69, por ahí. Un año después. Un año después de que él ya estaba en esa actividad política. Y recuerdo, así pero vagamente, de que había una enorme lucha de poderes entre el primer, segundo, tercer, cuarto lugar por la papeleta de Liberación Nacional por Punta Arenas. Obviamente en aquel entonces nosotros recibíamos la noticia, no se pudo hacer. La cosa es que el primer lugar por Punta Arenas fue peleadísimo, como siempre ha sido. No es que es un asunto de que últimamente. Claro. No. Resulta ser que el primer lugar fue vetado por el candidato y entonces tuvieron que nombrar a otro y eso generó un desgrane de toda la papeleta de Liberación. La cosa es que el cuarto lugar nadie lo quería aceptar. Sí, lógico. Porque... era imposible. Exacto. Ya los que estaban, era imposible que saliera. Sin embargo, hay que reconocer
que papá tenía mucha popularidad en el sur, no solo en Buenos Aires. En toda la zona. En toda la zona. Y eso hizo que en ese entonces don José Figueres Ferrer le pidiera a papá que si aceptaba el cuarto lugar por Punta Arenas, lo cual no había salido anteriormente. Nunca. ¿Y qué pasó? Y resulta ser que en esa elección electoral fue abrumadoramente ganada por Liberación Nacional. 1970. Era en 1970 donde se asumían ya el poder, pero era en el 69, 70, ya en la votación de febrero del 70. Y resulta ser que con esos sistemas que tiene el país de cociente, subcociente, papá sale electo diputado. Danielón Barrantes por Liberación Nacional en el cuarto lugar por Punta Arenas. ¿Qué edad tenías vos, William? Yo tenía en aquel entonces 17 y 18 años. Ok, eso me da pie para preguntarte, en la plena adolescencia, secundaria, ¿cómo le fue a William Barrantes en la secundaria? Sí, qué curioso, porque resulta ser que cuando estamos en Buenos Aires y papá sale electo diputado, tiene que tomar la decisión de venirse al Valle Central. Papá y muchos de la familia son liguistas. Claro. Y se fue a vivir a Alajuela, por la cercanía de San Ramón. Y de una vez, desde Buenos Aires, que no había colegio nocturno ni colegio, bueno, sí había en ese momento se estaba fraguando el Colegio Agropecuario de Buenos Aires, que también papá ayudó en una manera que se formara. Nos vinimos a vivir a Alajuela. Y la condición que puso inmediatamente que llegamos acá es: usted tiene que ir a estudiar. Yo había empezado a trabajar en el 70, digamos al final del 69, con el Consejo Nacional de Producción, como auxiliar de expendios. Cuando papá se traslada en abril de 1970 para empezar el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, también gestiona a papá que me trasladen como auxiliar al expendio de Alajuela, al 10. El expendio número 10. Y la condición de papá, que fue muy anecdótica también, porque imagínese venir de Colinas, llegar a Buenos Aires, ya ahí había mucho más población, ya yo jugaba con la selección de fútbol de Buenos Aires, sí, claro, fútbol en la selección del Cantón, y jugábamos contra Pérez de León, por ejemplo, y esas, Dios mío, yo pensé que llegando a la abuela tenía que seguir jugando fútbol. Claro. Eso fue una de las cosas. Perdón, entonces vos fuiste con una doble intención realmente. Ir a trabajar y que el CNP te dejó marcado de por vida, porque hasta hace poco estuviste en el CNP también. Sí, eso vamos a ver más adelante. El origen. Pero quisiste jugar en primera división. Y papá, en una conversación de esas de noche, que le dije: papá, yo voy a ver cómo hago para ir a entrenar con alguna reserva, con asunto del equipo. Yo no puedo dejar de jugar fútbol, yo tengo habilidades para eso. Y me dice: no, William, no vas a tener oportunidad. ¿Pero por qué? Papá, ¿por qué? Yo podría ir a probar. Dice: no, vos lo que tienes que hacer es estudiar. Y no puedes perder tiempo en ir a probar. Los que entran a jugar en primera división en la liga, en aquel entonces, no sé ahora, empiezan a los 10, 12 años y empiezan en escuelas. Y empiezan a generar hasta que cuando llegan a 18 años, que es lo que vos tenés ya están jugando muy cercana a la primera. Vos empezando desde ahora nunca vas a llegar a jugar en primera. Y le hiciste caso. Es que era muy contundente y muy lógica la... Pero sí, estamos de acuerdo, pero ¿qué hubiera pasado si no le hubieras hecho caso? Hay cosas como esas. También habían otros atractivos. Imagínese llegar del área rural, llegar a la abuela. Hay una cantidad enorme de primos que están ahí, de mi misma edad, que conocen muy bien el ambiente, no solamente de la abuela, sino también Josefino. Claro. Imagínese la oportunidad de salir con ellos a conocer San José, las luces de San José, salones de bailes, dónde divertirse. Entonces yo le pido a papá, le digo: no, hagamos una cosa, yo entro hasta el año entrante, entro al colegio. ¿Está bien? Me dice: no. Un año sabático. No, que va, no me lo permitió. Y tengo que reconocer que si no hubiera sido él, no hubiera entrado, porque él me dice: vas a entrar
búscate un colegio nocturno. Vos salís a las 5 del CNP y vas a la escuela a las 6, al colegio a las 6, y entras a séptimo año, en nocturno. La cosa es que pasaron como 3 días y me dice, ¿ya conseguiste la matrícula? Le digo, no, papá, es que no he tenido tiempo. No, mañana me decís cómo te fue. Dice, yo pensaba que el instituto de Alajuela nocturno te puede servir. Anda a averiguar. Y entonces fue muy chistoso porque ¿a dónde quedaba el instituto? Entonces ya los compañeros ahí del expendio en Alajuela les pregunto, ¿y a dónde queda el instituto? Ya, queda por el estadio, la liga. Bueno, puña, qué bonito. Y saliendo de ahí, agarré el bus y fui y ese colegio era enorme. Yo nunca había estado en una institución con tanta gente que entraba, salía. Máximo alguien de aquel lado, de por la zona sur, que no estaba acostumbrado. Es que yo en la escuela estuve con 6, 7 compañeros. En Pérez de León claro. Estaba con 10 o 20. Y luego uno. Y luego uno. Y llegar ahí la cosa es que llego y me había dicho papá que preguntara en la dirección. Entonces yo busco la dirección y veo donde dice director. Toco la puerta, pues estaba, pase. Esa fue la respuesta. Entonces yo abro la puerta y digo, ¿tienen matrícula? Y me dice, no, hace un mes que pasó. Recuerda que las clases empezaban en marzo, se están llegando en mayo. Y yo nada más, qué alegre, qué bendición se me va a hacer que tenga un año sabático. ¿Y qué edad tenías? Eso fue en el 70. Eso tenía 18 años, 19 años por ahí. Sí. 18 años. Y entonces llego en la noche y me dice, ¿cómo te fue? Él llega tarde, 9 de la noche, 10. Antes de dormir me dice, ¿cómo te fue? Papá, lamentablemente no hay matrícula. No hay forma de que yo pueda entrar. No puede ser. ¿Pero a quién le preguntaste? No, yo, a la persona que me respondió. Tampoco eran las cosas que aprendimos en la vida, no mentir. No podía decir que había conversado con el director, ni lo había intentado, ni tampoco averigüé quién fue el que me respondió. Y me dice, qué tirada. Bueno, yo voy a ver qué hago. La cosa es que como a las 3 de la tarde llegó al expendio de Alajuela, donde estaba eso lleno ahí. 2 minutos me quedé. Y claro que me asombra que llegue papá ahí al expendio. Y entonces yo, y claro, bien mudado y llenado, diputado, ¿va? Entonces me dice, ¿listo? ¿Listo qué, papá? Tenés que entrar hoy a las 6:20. Tenés que llevar una camisetita, es azul. Y tenés que comprarte un sellito que se le ponen acá. El escudo, ¿sí? En el escudito, sí. Y llévate un cuaderno. Y llegás y preguntas por la dirección y decís quién sos para que te lleven. Y no había nada que discutir. Y con esto vamos a un corte y regresamos para escuchar, ahora sí ya, en forma, la vida adulta de William Barrantes acá en Conversarte, el arte de conversar. Ya regresamos. Bueno, y continuamos ya en la tercera parte de este programa. Hoy estamos desde la bella perla del Pacífico, Punta Arenas, en el negocio comercial Casa Almendro. Casa Almendro, bar, marisquería, parrilla. Venga acá, usted puede venir acá con su pareja, con su familia, con sus hijos, solo. Venga a comer, venga a disfrutar de la mejor gastronomía acá en Punta Arenas, Casa Almendro, en pleno paseo de los turistas. 100 metros al oeste del Hotel Tioga. Venga acá y disfrute de lo mejor en Punta Arenas. Bueno, continuamos hablando con William. Qué interesante eso de la manera en que ingresaste al colegio, William. Continuamos hablando un poco. ¿Cómo fue esa parte? Llegué al colegio esa noche y obviamente era ya un día entre semana, era claro. Martes o miércoles. Llegué y me dice, sí, usted va a ir a la aula 11, o sea, séptimo 11. 7-11. 7-11. Eso significa que habían 11 grupos de séptimo. De séptimo, exactamente.
dichosamente, la mayoría de los que estábamos ahí no eran muy jóvenes, eran gente ya adulta media. Y fui recibido increíblemente con una aceptación. Se nos incorpora ya un mes y medio casi después de que iniciamos las clases un nuevo estudiante y queremos darle la bienvenida y me dieron un aplauso. ¿Un aplauso? Un aplauso. ¿Qué es esta cosa? Y era y quien después yo averiguo que quien dio el aplauso y hizo esa cosa fue el presidente del aula, don Pedro. Pedro ahora, sí. En aquel entonces era un joven. Pedro era un líder y un vendedor increíble, dicho sea de paso. La cosa es que dice, mire, viene a incorporarse y él viene atrasado porque tiene un mes de no recibir clases. ¿Y cómo hiciste? Entonces, inmediatamente él organizó ahí que hicieran una cooperación entre el grupo para que me pusieran al día en todas las materias, que eran como 7, 8. Pero además a William Barrantes nunca le costó. Tenía esa, pero viera qué interesante, porque de pronto uno habla de estudios sociales y tenés que saber de qué estás hablando. O estás hablando de español, o estás hablando de francés, sí, algo más o de concreto, inglés, de más concreto. Entonces no era un asunto que uno podía adquirirlo. La cosa es que yo recibo un bodoque de papeles escrito con las letras de los compañeros donde me ponen al día en todas las materias. Lo cual me indujo un error enorme. ¿Ah, sí? Claro, porque cuando llegó la maestra y dijo, usted es nuevo acá, sí, usted va a hacer el programa va a hacer el examen parcial de español. Había que hacer examen, estaba seguro. Y la segunda pregunta fue más lapidaria, porque la profesora llega y dice, pero usted tiene la materia, ¿y cómo le iba a mentir? Sí, profesora, ya gracias a Dios. La formación. Claro, pero ni siquiera no la había leído. Pero no había leído la materia, lo que significaba el mes de clases de español. Ah, entonces sí puede hacer el examen. La cosa es que en todas las materias saqué el punto base, excepto en 2. En estudios sociales preguntaron dónde estaba el Río Grande de Terra. Y por esa respuesta está en Buenos Aires. Y de ahí, siendo de ahí, por Dios. Entonces, obviamente que esa fue mi única respuesta positiva y acertada. Ah, bueno, saqué un 2.20, porque fue la única pregunta que respondí. El profesor Rodríguez, Manuel Antonio Rodríguez, todavía lo recuerdo, que llega y hace las mismas preguntas, como hicieron todos. ¿Tiene usted la materia? Yo le dije, sí la tengo. Yo la había visto así rápidamente porque me gustan las matemáticas, toda la vida me gustan. Claro. Y yo veía como unos dibujitos y unas cosas ahí que eran como letras de la matemática de los romanos, seguro. Después sí averigüé qué era el asunto, pero yo eso no lo entendía, no tenía idea de qué era. Entonces él me dice, ¿usted tiene la materia ahí? Sí, pero usted no la ha podido estudiar, ni ha podido practicar. No ha podido. Entonces vamos a hacer una cosa, todos van a hacer el examen que yo tengo, para todos, pero usted me va a hacer un examen especial. Ah, bueno. Más me pone nervioso. ¿De qué iba a preguntar? Y la cosa es que él redacta ahí un examen y me lo plantea de una vez y eran matemáticas de pulpería. Sumar, restar, multiplicar, dividir y yo venía de un expendio. Le pegué el 100. Y ahí sí. Claro, 100. ¿Saliste del colegio? Salí del colegio en el Liceo Costa Rica nocturno. Ok. Como en 5º año. ¿Te fuiste después al Liceo de Costa Rica? En el 74 ya salimos ahí. Ok. Ingresas a ingeniería agronómica, sí. ¿Y cómo fue eso? Muy bien, cuando uno sale de 5º año... Perdón, año 74. Año 74, sí. Yo entré en la Universidad de Costa Rica en 1975. Y obviamente en los tiempos de agosto es que uno hace el examen de admisión. Hice solamente la admisión de la Universidad de Costa Rica. Claro que se me presentaron varias opciones de amigos que me dijeron, ¿por qué no te vas a Guatemala? Está la Universidad de San Carlos, que es muy buena en agricultura. Yo, por mi origen campesino, claro, y por mi formación también de mi juventud, muy ubicada con ganadería, con la agricultura de los granos básicos. Sí, la programación primaria de claro, William. Y también exactamente esa vivencia. Yo quiero estudiar agronomía. Entonces me consiguen una posibilidad de que fuera a Honduras, al Zamorano. Y yo averiguo que las 2 universidades que tenía beca para ir
sin saber que podía entrar a la Universidad de Costa Rica, ya tenía un plan B, pero solamente daban diplomados. Y hay una diferencia entre diplomado, bachillerato, licenciatura y maestría y doctorado. Se lo aprendí después. Cuando vi la oportunidad de estudiar, tenía que esperar los resultados de la universidad, del examen, que hacen de selección. Y con mucha suerte, digo yo, porque a veces uno no sabe el resultado que tiene, pero podía haber escogido cualquier carrera en la universidad con la nota que saqué. ¿Qué nota? 80 y resto, casi 90%. De aquel entonces, los puntajes. El examen de admisión el examen de admisión de la universidad. Entonces me puso en la claridad que podía estudiar agronomía y entramos en un programa porque ahí yo podía sacar el bachillerato y también la licenciatura. Pero tengo entendido también de que sacaste o tenés un título en economía agrícola. Sí, ese es el énfasis. El énfasis de la agronomía, la parte agronómica, usted la podía escogerse en la especialización, si es zootecnia o fitotecnia, o bien economía agrícola. Ya en ese momento, por mi trabajo que había comenzado a generar en el CNP, porque en el CNP de expendios pasé a bodegas. De bodegas cuando saqué el bachillerato, hice unos cursitos ahí de conta y administración. Y subiendo. Y entonces me pasaron como auxiliar de contabilidad. Ya estaba yo como auxiliar de contabilidad cuando pude ingresar. Y eso me generó más a la parte matemática, a la parte de números. Y eso me llevó también a que buscar una especialización en economía agrícola. Que dicho sea de paso, y eso para los costarricenses, las universidades de casi todo el planeta, los economistas son economistas agrícolas, excepto en Costa Rica. Curioso, ¿ah? Sí. Y cuando uno oye a veces un candidato presidencial que dice, pero es economista agrícola, es porque está en este país, porque la mayoría de doctores y ingenieros o economistas son agrícolas. Y eso tiene una razón histórica muy importante. Es que la economía empezó con la agricultura. Claro, por supuesto. Por eso es que fue aquí donde inventaron eso de que hay economistas puros y economistas agrícolas. Pero el economista agrícola está tan bien preparado como el economista puro. Es universal, entonces. Es universal el tema. En ese ínterin, del 74 al año 78, conoces el amor de tu vida. Sí, ve qué curioso. Pero ve qué cosa más... Bueno, primero que hay una etapa de vida muy interesante, que es la del colegio. Ahí yo conocí al amor de mi vida, en cierta manera, porque ahí nos encontramos en el Liceo Costa Rica, nocturno. Ahí la conocí. Y la vuelve a ver en estos momentos, Es que no voy a contar muchos detalles, pero imagínense que ahí la conocimos cuando ella tenía como 14, 15 años. Yo tenía ya 18 años, 19 por ahí, y nos encontramos, y nos gustamos. Pero yo estaba en un despegue juvenil, en el cual no fue sino hasta 7, 8 años después que nos volvimos a encontrar. Eso fue muy importante porque ya también ella había madurado, yo también, ya yo estaba en la universidad. Ya sabían qué querían, además. Exactamente. Y además que hay una etapa de vida que está muy vinculada a lo que uno quiere ser y hacer la parte de prospección en lo que uno... Ya yo tenía planeado ser ingeniero agrónomo, ser economista agrícola, estaba muy vinculado a la parte ya cooperativa y eso me permitía, digamos, estar en un ambiente tanto en el Consejo, porque el Consejo era uno de los promotores cooperativos. El Consejo Nacional de Producción. El Consejo Nacional de Producción. Y resulta que el 29 de julio de 1978, William contrae matrimonio con el amor de su vida. Exacto. Con doña Hilda Luz Chavarría Azofeifa. Sí, así es. Y ahí hicimos un buen negocio. ¿Así? Un buen plan estratégico, un buen prospección de vida. Yo le propuse a ella que tuviéramos 14 chiquillos. ¿Cómo? Sí, esa era una de las propuestas. Y eso casi elimina la posibilidad que me case con ella porque se puso... Sí, yo me asusté. Entonces al final la vida nos llevó a que 3 eran suficientes. Sí, claro, pero antes de decir el nombre de los hijos, yo entiendo, yo sé que además te criaste en Buenos Aires de Punta Arenas, que eso también es muy común en la zona rural, en aquella época. Claro.
Pero 14. Era una idea de tener una familia grande. Y las familias grandes, numerosas, progresan cuando son bien conducidas y tienen una buena cepa que desarrollar. Claro. Tengo tíos, por ejemplo, que recuerdo a tío Antonio, hermano de mi abuelo, 23 hijos. ¡Wow! Y no es nada, estuvieron allá en la casa. Y una familia de 23, hasta armamos la selección de fútbol con Claro. ellos. Con toda la familia. Porque resulta que contraen matrimonio y fruto de esa unión hay 3 retoños. Sí. William Daniel, Ujú. Vivi, Vivi y Pablo Armando. Pablo. Ujú. Pablo es el que queda en el centro. Ajá. Nosotros tuvimos a William primero, que se parecía mucho a ese niño de que sale en ese anuncio en una rosa, un niño machito, pelón. Ajá. Así era William Daniel. ¿Ah, sí? Nace William y habíamos planificado tener 3 hijos, lo que fuera. Sale el primer varón, viene el segundo embarazo, casi 2 años después. Pablo Armando. Y estaba proyectado para 2 años. Pero voy a contar una confidencia, dice. Nos fuimos a un paseo a las playas del Coco. Y ha de creer que a doña Hilde se le olvidaron las pastillas. Entonces, resulta ser que no habían pasado 2 o 3 meses cuando de pronto empiezan a aparecer ciertas señales, ¿verdad? Claro. Y bendición, nace Vivian. Vivian Ginette Barrantes Chavarría. Que los 3 se han convertido en la mano derecha de la familia Barrantes Chavarría. Sí, así es. Lo que hemos conformado, y eso tiene que ver un poco con la salida mía del CNP en 1998, cuando salgo del CNP de la Administración Pública después de 28 años de estar laborando, y entramos a ver qué clase de empresa formábamos. Los chiquillos estaban ya en el colegio, que casi todos estudiaron en el Colegio Don Bosco, que es una buena formación educativa, y nos permitió plantearnos la posibilidad de hacer un negocio, de plantear un emprendedurismo. Y es donde uno a veces tiene que mirarse a uno mismo y decir, no las debilidades, que tiene uno muchas, sino cuáles son la potencialidad que uno tiene, las fortalezas que tiene, y en función de eso qué poder hacer. Y eso me llevó a ver que la posibilidad que nosotros teníamos muy fuerte, porque también circunstancialmente en el trabajo me había quedado un tiempo libre en las noches y había empezado a dar clases en universidades. Entonces se abrió el camino de la educación. Y formamos la empresa, Hilda y yo, que se llamó Instituto Barrantes de Educación Integral. Ese fue y a partir de ahí... Ahí empezó la semillita para crecer en la parte educativa. Bueno, ya con esto vamos a irnos a otro corte y regresamos para hablar de ciertas anécdotas especiales de don William Barrantes, hoy invitado especial, y que nos va a faltar mucho tiempo, William, sí, para tener una tertulia de este tipo de manera total, que no se va a poder abarcar todo. Ya regresamos con más acá, en Conversarte, el arte de conversar. Bueno, continuamos, ya casi nos vamos, estamos ya en la última parte de Conversarte y hoy estamos teniendo una conversación muy amena, muy fresca, muy al natural, con una persona al cual estimo mucho, que nos va a faltar tiempo, William, nos va a faltar tiempo porque no hemos podido abarcar la época rotaria, ¿verdad? Bonitos años. No hemos abarcado este señor aquí presente con su querida esposa, y este servidor también fuimos partícipes de un proyecto radial en algún momento, pero ya va a faltar tiempo para eso. Vamos a hacer otro programa. La hora de las ciencias y del arte. Exacto. William, anécdotas. Hablemos de la parte familiar. Ya los muchachos ya no están muchachos, ya son todos unos adultos.
y tengo entendido que hay anécdotas bastante particulares con ellos. Por ejemplo, contanos un poco cuando querías enseñarle a tocar guitarra a tu hija, por ejemplo. Wow. Y se ríe, no sabía que quería preguntar eso. No sabía. Es que tuve en la parte de mi infancia, cuando tenía 12 años que salí del nocturno en la primaria, no había conjunto musical en Colinas. Ajá. Y papá se le ocurrió que formáramos un conjunto musical. Así porque... No, porque había la necesidad, porque los turnos son los medios que tienen las comunidades para recoger dinero para poder progresar. Claro. Y para hacer un turno y hacer un baile se necesita música y no había músicos. Papá era, como les decía, un buen animador y entonces me dijo, William, vos tenés que aprender a tocar guitarra. Y compró una guitarra y empezó ahí, y yo empiezo a sacarle vejigas a los dedos y de él. Pero ¿cómo iba a montar un conjunto musical con solo una guitarra? Entonces consiguió otra guitarra de otro señor ahí, un vecino y había un señor que tocaba unas maracas. Se consiguió unos timbales y ya sonaba un timbal. Y él, como era un buen animador, Ajá. guitarras, maracas, empezó el primer conjunto musical en Colinas, que se llamó Marbella. Marbella. Fue tan interesante esa experiencia, porque recuerdo que sabíamos 3 canciones más o menos enteras. Y la ¿Primer toque? El primer toque, así se llama. El primer toque, había que cantar las 3 primeras. Y ya, porque entonces ¿qué tenés que volver a hacer? Rebobinar la canción y volver a cantar en distinto orden. Pero también hacer la posibilidad de que vengan del público a cantar. Claro. Y allí tocar 4 o 5 horas en un baile y había que tocar guarachas. Resulta ser que eso llevó a que había que ampliar el conjunto musical porque necesitamos meterle algo más que guitarras. Y entonces a papá se le ocurrió que yo debía aprender a tocar acordeón. Entonces también aprendí a tocar acordeón. Guitarra y acordeón. Sí. Y entonces papá también era compositor, hacíamos canciones. Bueno, él hacía canciones. Yo lo que hacía es que le ponía música y hacíamos ese... Lo cual tengo en el ADN, en la parte musical, que siempre he tenido bueno, aprendiste a tocar entonces... sí, el acordeón, normal. ¿Y qué pasó con Vivi? La cosa es que con Vivi, yo quería que uno de mis hijos al menos siguiera la herencia de mi padre. La vena artística. Papá también tocaba guitarra. La vena artística. Y resulta ser que con Vivian fue la más entusiasta a empezar, pero no logré entusiasmar a que siguiera así con disciplina y todo, porque también ella ha sido muy estudiosa y le faltaba tiempo para tocar guitarra, así que no. Siempre algo le hace, pero no es de... No es lo que esperaba. No es lo que esperaba. Te decepcionó a nivel artístico. A nivel, lo mismo que los otros hijos. Ninguno de los demás hijos quisieron entrarle a la parte musical. Y hace poco cumplió 70 años. William, hace 2 meses Sí. cumpliste 70 años. Parece ser que hubo una anécdota bastante particular con una cantante argentina. ¿Qué pasó? Qué pena. Resulta ser que... Ya para irnos. Para contar esa última anécdota de mi hermana Ginette, que es una hermana increíblemente buena, poderosa y psicóloga, se enoja cuando digo que es psicólogo, porque es psicoanalista, subió a ese nivel. Me pide que por qué no la recibe un día en la casa y que ella quería traer a una artista para que habláramos de... Pero curiosamente el día que quería ir a mi casa era el día de tu cumpleaños. De mi cumpleaños. Entonces ella quería venir en la mañana y después ir a la casa de Vivian para la celebracióncita y que tampoco era nada del otro mundo. Era. En cierta manera lo que sí descubrí es que había un camuflaje, una intriga ahí, que habían armado toda una serie de cosas en el cual mi hermana estaba también involucrada, porque llega a la casa y lo que hace es que me comienza a enseñar clases de cantos. La señora argentina, la artista. Okay. ¿Sí? Y entonces
con un aparatito y modular la voz y no hacer esfuerzo de cantar para no rasgar las cuerdas vocales, y ahí pasa un rato hasta que llega el momento en que hay que ir allá en la casa de mi hija. Y entonces nos fuimos, nos encontramos allá. La anécdota es que tenían montado dentro del esquema, no solamente con muchos amigos que los había invitado y que no me habían dicho nada, que iban a estar ahí, lo cual fue muy, muy satisfactorio. Y no es nada, tenían preparado que yo tenía que cantar un tango. Ah, bueno. No, pero eso significó, bueno, hacer el ridículo, pero de todas maneras ya lo había hecho en algunas otras. ¿Lo aprendiste a cantar? Por supuesto que era parte de la actividad. De la actividad, y la pasamos bien con unos amigos y amigas y como a familia sobre todo. William, se nos ha ido el tiempo de manera estrepitosa, digo yo. Ha sido un conversante bastante particular, y quisiera tenerte como invitado nuevamente en algún momento, William. Ha sido un placer realmente. Un placer ha sido mío, Carlos, y claro que con mucho gusto en lo que yo pueda participar, y sobre todo disfruto no solamente de tu compañía, sino también de la forma de conducir, como lo hicimos hace unos años con 3 años de una hora. La hora de las ciencias y el arte. La hora de las ciencias y el arte, que hicimos un poco de historia en Radio Bahía. Un mensaje para la gente que nos está viendo de Esparza, de Buenos Aires, la gente de acá de Punta Arenas que te conoce. Una cosa nada más muy pequeña. Ajá. La vida es como algo que se elabora, que se va directamente, pero no tenés la posibilidad de proyectar lo que va a pasar, sino que más bien tenés que ir ajustándote para llegar, sobre todo con perseverancia y el buen camino. Eso es lo que yo pienso que la gente debe entender, que es el proceso educativo, una de las mejores herramientas, y gracias a Dios la salud. Así es. Así es. Muchas gracias. William, muchas gracias, ha sido un gusto, y de verdad espero que nos veamos nuevamente en la televisora puntarenense Radio Puerto TV y en los canales oficiales. Muchas gracias, William. Muchísimas gracias a usted. Y a ustedes, muchas gracias. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar. Los esperamos el próximo martes a ser las 9 de la noche, acá en las redes oficiales de Radio Puerto TV y en los canales oficiales también de Liberty, de Next TV y Liberty Co. para todo el país. Carlos Martínez, un servidor de cada uno de ustedes, se despide y los espero la próxima. Dios los bendiga. Chao.